Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es la confesión de una madre que fue borrada en público por la persona que más amaba. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió aquella noche en el Hotel Castellana Palace de Madrid cambió para siempre la forma en que entendí el amor, la dignidad y la sangre. Nunca imaginé que el golpe más doloroso de mi vida no vendría de una enfermedad ni de la muerte, sino de la boca de mi propia hija. Era el sábado 12 de abril, su cumpleaños número 35. El salón principal del hotel brillaba con luces doradas y arreglos de orquídeas blancas. Los invitados reían, brindaban con copas de champán, y el murmurio de las conversaciones parecía cubrir cada rincón como un velo de vanidad. Me senté al fondo cerca de una columna invisible entre la multitud. Llevaba mi vestido gris, perla sencillo elegante, uno que había guardado años para una ocasión especial. No sabía que esa ocasión sería mi propio funeral emocional. Lucía subió al escenario radiante con un vestido azul medianoche que le caía como un río de seda. A su lado estaba Ernesto, su marido sonriente, orgulloso. Detrás de ellos, la sombra de doña Adela Rivas de Montenegro, su suegra, parecía vigilarlo todo como una reina que controla su corte. Cuando la vi tomar el micrófono, pensé que escucharía alguna palabra de agradecimiento. Había estado esperando eso toda mi vida, un reconocimiento mínimo, un gracias, mamá. Pero lo que salió de sus labios fue un puñal. Esta es la única madre que importa para mí, dijo alzando la mano para abrazar a doña Adela. El salón entero estalló en aplausos. Las cámaras destellaban como relámpagos mientras los invitados gritaban ¡bravo! Yo permanecí sentada con las manos heladas sobre el bolso. Sentí cómo el aire se me escapaba de los pulmones. Y entonces ocurrió lo inimaginable. Lucía giró hacia mí, me buscó con la mirada y pronunció fría: «Ya te puedes ir». Los murmullos cesaron. Nadie se movió. Nadie me miró. Era como si me hubieran borrado de la historia. Me levanté lentamente. Las rodillas me temblaban. Apreté mi bolso como si fuera mi último escudo. En ese momento, algo pequeño cayó de mi cartera, una caja de música antigua de plata, con una melodía suave que mi hija amaba de niña. Resonó en el suelo rompiendo el silencio. Esa melodía Clair de Lune se esparció por el salón como una presencia fantasmal, recordando a todos que aún existía una historia anterior a esa falsa familia perfecta. Alguien se rió nerviosamente. Otros miraron hacia otro lado. Yo me agaché a recoger la cajita y cuando la tuve en las manos la cerré despacio mientras una lágrima caía sin que pudiera evitarlo. Entonces una voz femenina retumbó desde otra mesa. Era Marina Ferrer, mi nuera, la esposa de mi hijo Javier. Hasta ese momento había pasado desapercibida, pero se levantó con una determinación que heló la sangre de todos. «No puedo callar más», dijo mientras avanzaba hacia el escenario. Lucía intentó sonreír tensa. «Marina, no es el momento de interrumpir mi fiesta», pero ella ya tenía el micrófono en las manos. Su voz temblaba, sí, pero no de miedo, de indignación. «Lucía, hoy es tu cumpleaños, sí, y todos te felicitamos. Pero también es el día en que por fin vas a escuchar la verdad». El murmullo creció como una ola. Los músicos callaron. Hasta los camareros se detuvieron. Doña Adela frunció los labios con una expresión de acero. «Esa mujer», continuó Marina señalándome, «te dio todo. Y tú la has hecho invisible. La has reducido a una sombra mientras adoras a quien solo te da apariencias. Yo lo he visto todo, las lágrimas, las noches de soledad, la humillación silenciosa. Y ya basta». El salón enmudeció. Lucía intentó recuperar el control. «No entiendo a qué te refieres, Marina. Esto no tiene sentido». Pero su voz ya no tenía autoridad. Por primera vez la gente me miraba a mí. Algunos con compasión, otros con vergüenza ajena, otros simplemente asombrados. Yo seguía paralizada. La caja de música, aún en mi mano, seguía emitiendo un eco débil como un latido del pasado. Lucía se acercó a Marina e intentó quitarle el micrófono, pero ella lo aferró con fuerza. «No, déjame terminar», dijo con la voz rota. «No puedes seguir pisando a tu madre como si no existiera. Yo también soy madre y te digo que un día la vida te hará sentir este mismo dolor». Un murmullo de incomodidad recorrió la sala. Doña Adela
Se puso de pie indignada. Basta, esto es una farsa. Alguien debería sacar a esta mujer de aquí. Lucía levantó la mano para pedir calma, pero su rostro ya no era el de una mujer segura, era el de una niña acorralada. Yo di un paso hacia ellas. Sentí el peso de las miradas sobre mi espalda. Cada paso retumbaba en el suelo de mármol, como si caminara hacia mi propia resurrección. Cuando llegué al centro del salón me incliné para tomar la mano de Marina. No dije nada. No podía. Mi voz estaba enterrada bajo años de silencio, pero en ese gesto la gente entendió todo. Lucía dio un paso atrás temblando. Doña Adela apretó su bolso como si fuera un arma. Y Marina, aún con el micrófono, susurró algo que me atravesó el alma. Las madres de verdad no se van, aunque las echen. Las palabras quedaron flotando en el aire como una oración. Luego vino el silencio. Uno tan denso que ni la música de fondo se atrevió a regresar. Vi los ojos de mi hija buscar apoyo en su marido, en los invitados, en su suegra. Nadie dijo nada. El mundo que había construido a base de apariencias comenzaba a resquebrajarse. Yo di media vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso era un latido nuevo en mi pecho. No sabía a dónde iba, solo que debía salir de allí antes de desmoronarme. Al cruzar la puerta de cristal, la brisa de abril me golpeó en el rostro como una bendición. El eco de la caja de música aún resonaba en mi bolso. Me detuve en las escaleras del hotel y la abrí. Giré la llave pequeña y la melodía volvió a sonar más lenta, más triste, como si el tiempo se detuviera solo para mí. Entonces noté algo que nunca había visto dentro de la caja. Debajo del mecanismo había un papel doblado, un papel amarillento con la letra de mi difunto esposo. Lo guardé sin abrirlo. No era el momento. Pero por primera vez en muchos años sentí que el pasado me hablaba de nuevo. Detrás de mí escuché gritos, murmullos, pasos apresurados. Quizá buscaban a Marina, quizá intentaban apagar el escándalo. No me importó. Solo pensé en una frase que se formó en mi mente como una promesa. Hoy me echaron de su mundo, pero mañana yo seré quien les enseñe lo que vale la verdad. Abracé mi bolso y seguí caminando por la avenida iluminada. Los taxis pasaban la ciudad, seguía igual como si nada hubiera ocurrido. Solo yo sabía que esa noche marcaba un antes y un después. Y mientras la melodía de la caja se apagaba en mi bolso, supe que aquel papel escondido sería la llave de todo lo que vendría después. Cuando salí del Hotel Castellana Palace aquella noche, el aire de Madrid tenía un sabor metálico, como si hasta el viento guardara silencio por lo ocurrido. Caminé sin rumbo por la avenida hasta llegar a mi edificio de Chamberí. Cada paso resonaba en mi cabeza con la misma melodía de la cajita de música que aún llevaba apretada en la mano. Al cerrar la puerta de casa, el silencio me envolvió como un abrigo antiguo. Puse la caja sobre la mesa del salón y la observé un momento. Todavía podía oír el eco lejano de las risas del salón de fiestas, los aplausos, las palabras de mi hija diciéndome que me fuera. Respiré hondo y abrí la caja. Dentro el pequeño papel amarillento me esperaba. Tenía la letra inconfundible de mi difunto esposo, Manuel Ferrer. Mis manos temblaron al desplegarlo. Era una carta breve, escrita el año en que Lucía cumplió 12. Si alguna vez lees esto, Elena, significa que ya no estoy. He hecho cosas que no entenderás. Protege lo que es tuyo. Y si algún día nuestra hija se aleja, busca la verdad donde guardé mis errores. No había firma ni fecha completa, solo aquellas líneas en tinta azul. Me quedé mirando el papel durante minutos que parecieron horas. Busca la verdad donde guardé mis errores. ¿A qué se refería? Esa frase empezó a abrir grietas en mi memoria, y por esas grietas comenzaron a salir los recuerdos que había intentado enterrar durante años. Recuerdo el olor de la cocina los domingos, el sonido del reloj del pasillo y la voz de Manuel ordenando sin mirar. En aquel entonces yo creía que el amor era aguantar. Lucía era una niña dulce, curiosa. Solía sentarse a mi lado mientras cosía y me pedía que le contara historias de venganza, cuentos donde las mujeres vencían al destino que las había humillado. Cuéntame uno en el que la madre gana, mamá, me decía con los ojos encendidos. Nunca imaginé que los años transformarían aquella fascinación infantil en una realidad tan amarga. Porque con el tiempo mi hija no quiso más historias. Quiso poder, quiso distancia, quiso olvidar de dónde venía. Esa noche, tras leer la carta,
abrí el viejo armario del despacho, que había permanecido cerrado desde la muerte de Manuel. El olor a papel húmedo me golpeó de inmediato. Entre carpetas polvorientas encontré una caja de madera con la misma inscripción grabada que la cajita musical Clair de Lune. Dentro había documentos bancarios, nombres de empresas y un sobre sellado con lacre rojo. Lo abrí. Dentro había un recibo de transferencia a nombre de Adela Rivas de Montenegro, la suegra de mi hija. El año 1996. La cantidad altísima. En ese instante la verdad empezó a tomar forma. Manuel había tenido negocios con la familia de la mujer, que ahora pretendía ser la única madre de mi hija. Y si aquello salía a la luz, podía derrumbar el castillo perfecto que Lucía y doña Adela habían construido. Me quedé quieta mirando los papeles como si quemaran. Sentí rabia, pero también una claridad nueva. Por primera vez entendí que no todo el dolor era inútil, el sufrimiento también puede ser un mapa. Encendí una lámpara y me senté frente a la ventana. Afuera la ciudad seguía viva, coches, luces, gente riendo. Dentro de mí, en cambio, todo se detenía. Recordé cómo empezó el desprecio de Lucía. Tenía 12 años, justo cuando se escribió aquella carta. Yo había preparado una fiesta sencilla en casa, mantel blanco, flores del mercado, una tarta de limón. Manuel llegó tarde, irritado, y sin mirarme dijo que irían a cenar con unos socios más importantes. Lucía corrió a cambiarse feliz y me dejó allí con las velas encendidas y el pastel intacto. A partir de ese día algo se rompió. Comenzó a admirar lo que él admiraba: el dinero, las apariencias, el poder. Yo me convertí en el recordatorio de lo que no quería ser. Esa noche, mirando los documentos en mis manos, comprendí que Manuel había comprado su lugar en el mundo con pactos que aún me perseguían y que la familia Montenegro no era ajena a esa deuda. Quizá ese era el mensaje oculto de su carta: protege lo que es tuyo. Lo mío ya no era el dinero, ni el apellido, ni siquiera mi hija. Lo mío era la verdad. Pasé horas revisando cada hoja. Descubrí movimientos financieros, nombres repetidos y algo más, una firma infantil en un documento. La de Lucía. Tenía apenas 16 años cuando su padre la hizo firmar un poder notarial. La traición no empezó en su fiesta de cumpleaños. Había comenzado mucho antes, cuando la convirtieron en cómplice sin que lo supiera. Sentí que me faltaba el aire. Las piezas encajaban como un rompecabezas cruel. Apagué la lámpara y me quedé a oscuras. La luna entraba por la ventana y caía justo sobre la caja musical. La giré una vez más. La melodía volvió a sonar y me pareció que cada nota decía mi nombre. No sé cuánto tiempo estuve allí. Al amanecer, con los ojos hinchados y las manos frías, tomé una decisión: no volvería a callar. No podía seguir siendo la sombra de mi propia historia. La gente siempre cree que las historias de venganza nacen del odio. No es cierto. Nacen del silencio. De los años en los que una mujer soporta lo insoportable y aún así sigue sonriendo. Y si la vida me había convertido en la protagonista de una de esas historias de venganza, entonces debía aprender a escribir el final con mi propia mano. Al mediodía sonó el teléfono. Era Marina Ferrer, la misma que se había atrevido a defenderme la noche anterior. Su voz sonaba nerviosa. Doña Elena, hay algo que debe saber. Creo que Adela está intentando ocultar algo. Mi esposo encontró unos correos antiguos de su madre. ¿Podemos vernos esta tarde? Apreté la carta de Manuel entre los dedos. El destino me estaba abriendo la puerta que tantas veces había temido cruzar. Claro, Marina, respondí. Ven a casa. Y trae esos correos. Colgué y me miré al espejo del pasillo. El rostro que me devolvía la mirada no era el de una víctima. Era el de una mujer que empieza a despertar. La melodía de la caja musical volvió a sonar como si aplaudiera en silencio mi decisión. Dicen que cuando una madre decide defender su verdad, no hay poder que pueda detenerla. Yo estaba a punto de comprobarlo. El pasado se había abierto ante mí como un libro que llevaba décadas cerrado. Y en sus páginas cada línea me acercaba más al corazón oscuro de aquella familia que me robó a mi hija. El eco de mis pasos en el pasillo me pareció un preludio, el compás lento de una sinfonía de justicia. Quizá por eso, cuando apagué la luz, sentí que en mi casa respiraba algo nuevo, la certeza de que esta vez no huiría.
Porque hay historias de venganza que no se escriben con ira sino con verdad, y la mía acababa de empezar. Si te conmueven estas historias y crees en la fuerza de la verdad, deja tu me gusta. Así sé que estás ahí acompañándome en el camino. Aquella tarde, cuando Marina llegó a mi casa de Chamberí, el reloj del pasillo marcaba las 6 en punto. La luz del atardecer entraba por las ventanas y dibujaba sombras largas sobre las paredes, como si el tiempo quisiera recordarme que cada decisión tiene su hora exacta. Marina traía una carpeta gruesa bajo el brazo y el gesto tenso de quien ha visto demasiado. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma en la que años atrás Lucía hacía sus deberes mientras yo preparaba la cena. He encontrado esto, dijo, abriendo la carpeta. Correos, extractos bancarios y algo más. No sé si lo entenderá todo, pero creo que su difunto esposo y doña Adela compartían más de un secreto. Extendió los papeles sobre la mesa. Reconocí el logo de una entidad financiera y el nombre de una empresa que ya había visto en la carta de Manuel. Cada documento era una herida nueva. Marina continuó. Mi esposo Ernesto no sabe que vine. Si lo supiera, me lo impediría. Pero no puedo seguir callando. Esa familia se ha acostumbrado a manipularlo todo. La miré en silencio. Por primera vez comprendí que no estaba sola. Mientras ella hablaba, mis ojos se detuvieron en una fotografía que colgaba frente a nosotras, un retrato antiguo de Manuel con Lucía de niña. Sentí una mezcla de rabia y ternura. En esa imagen todavía parecían felices. Pero entonces recordé las palabras de su carta: busca la verdad donde guardé mis errores. Algo me hizo levantarme y acercarme al retrato. Lo retiré con cuidado. Detrás del muro tenía una hendidura apenas visible. Introduje los dedos y noté algo metálico, una pequeña llave oxidada atada con un hilo. Marina me miró sin entender. ¿Qué es eso? Dije, creo que esto es lo que mi marido quiso que encontrara. Pasé la noche casi sin dormir. La llave descansaba sobre mi mesita de noche y yo la observaba como si fuera un corazón latiendo. Había tomado una decisión, no esperaría más. A la mañana siguiente bajé al sótano. Allí, entre cajas olvidadas, encontré un pequeño cofre de madera con cerradura. La llave encajó a la perfección. Dentro había 3 objetos: un sobre cerrado, un colgante con la foto de Lucía bebé y una libreta negra. Abrí el sobre primero. Era otro texto de Manuel más extenso que la carta anterior. Si lees esto, Elena, es porque el silencio se volvió peligroso. Adela Rivas sabe demasiado. Yo quise protegerte, pero ya no puedo. Lo que empezó como un favor terminó como una deuda. Nuestra hija nunca debe saber que su futuro fue comprado con mentiras. Me quedé sin aliento. Ahora entendía la raíz de todo. Mi esposo había vendido la integridad de nuestra familia a cambio de un lugar en la sociedad. Y doña Adela, esa mujer que hoy se hacía llamar madre de mi hija, había sido su cómplice. Esa revelación no me destruyó, me despertó. Por primera vez en años sentí que la tristeza se transformaba en algo distinto: claridad. Me preparé un café, encendí la radio y dejé que las noticias llenaran el aire para romper el silencio. Mientras escuchaba, abrí la libreta negra. Allí estaban las anotaciones de Manuel, fechas, cifras, nombres. Todo estaba minuciosamente registrado. Era un mapa del dinero que había pasado de una mano a otra. Y entre esos nombres, el de Lucía aparecía varias veces con su firma juvenil al pie de documentos notariales. Las lágrimas me subieron a los ojos, pero no lloré. Ya no. El dolor se había convertido en una certeza férrea: debía actuar. Esa misma tarde fui a visitar a un viejo amigo, Julián Ortega, abogado retirado y testigo de mis años más difíciles. Vivía en un pequeño piso de la calle Almagro, rodeado de libros y fotografías enmarcadas. Elena, hacía años que no te veía, me dijo sorprendido. ¿Qué te trae por aquí? Le conté todo, sin dramatismo, sin pausas. Cuando terminé, permaneció en silencio unos segundos. Luego me miró a los ojos. Con esto podrías hundirlos a todos, dijo, levantando la libreta. Pero ¿de verdad quieres hacerlo? No quiero venganza, Julián. Solo quiero que la verdad respire. La verdad y la venganza a veces caminan juntas, murmuró él. Son 2 caras del mismo espejo. Salí de su casa al anochecer. Las farolas encendían la acera con una luz dorada. En el reflejo de un escaparate,
me vi distinta, menos frágil, más consciente. Por primera vez me sentí viva en medio de la tormenta. Pensé en las historias emocionantes que solía contarle a Lucía cuando era niña, aquellas donde las mujeres encontraban la fuerza en el momento más oscuro. Tal vez esta era la mía. Tal vez aún estaba a tiempo de escribirla. Esa noche abrí un cuaderno nuevo y comencé a tomar notas no solo de los documentos, sino de mis recuerdos, mis miedos, mis sospechas. Cada palabra era un ladrillo para construir el muro de mi verdad. Una verdad que algún día mostraría ante todos sin gritar, sin pedir permiso. Pero algo inesperado ocurrió. Mientras revisaba la libreta de Manuel, encontré una página arrancada. El borde del papel aún tenía restos de pegamento, y al fondo del cofre, un trozo suelto con una sola línea escrita: si Adela cae, caerán todos. El corazón se me aceleró. ¿A qué todo se refería? ¿A sus socios, a mi hija, a los Montenegro? Guardé la hoja y apagué la luz. Sabía que esa frase sería la llave de algo mayor. A medianoche un ruido me despertó. Alguien había dejado una nota debajo de mi puerta. La abrí con manos temblorosas. Decía: deje de escarbar, señora Valcárcel. No sabe con quién se está metiendo. No había firma, solo el miedo que volvió a apoderarse de mi pecho. Miré la cajita de música sobre la cómoda y la giré. La melodía llenó la habitación con una ternura amarga, recordándome que incluso el miedo puede tener ritmo. No podía detenerme, porque aunque me temblaran las manos, ya había cruzado el punto sin retorno. La verdad estaba allí esperándome, y yo debía enfrentarla. Al amanecer, el primer rayo de sol entró por la ventana. Me serví un café y volví a leer los documentos. En el fondo sentí una paz extraña, la calma antes de la tempestad. Sabía que mi historia no era solo mía. Era la historia de muchas mujeres que habían sido silenciadas. Mujeres que algún día también transformarían su dolor en palabras, en historias emocionantes que otros escucharían con el corazón encogido. Miré de nuevo la nota anónima y la doblé despacio. No era una amenaza, era una confirmación. Estaba en el camino correcto. Mientras la ciudad despertaba, encendí la radio. En las noticias mencionaron a la familia Montenegro envuelta en rumores de negocios turbios. Sonreí apenas. El destino empezaba a moverse. Y entonces pensé: si el silencio fue mi cárcel, la verdad será mi libertad. Respiré hondo, cerré la libreta y apagué la luz. El siguiente paso ya estaba decidido. El tablero estaba listo y las piezas comenzaban a moverse. Si te conmueven estas historias emocionantes y crees que la verdad siempre encuentra su camino, deja tú o escribe 0 si piensas que Elena debe seguir adelante, o 1 si crees que debería detenerse. La noche anterior no dormí. La amenaza que alguien deslizó bajo mi puerta aún descansaba sobre la mesa del comedor junto a la libreta negra de Manuel. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de miedo y desafío. El miedo era antiguo, venía de los años en que callaba por costumbre. El desafío, en cambio, era nuevo y tenía el sabor metálico de la decisión. Al amanecer, el sonido del reloj del salón marcó las 7. Era un reloj antiguo, herencia de mi padre. Nunca lo había abierto, pero esa mañana, sin saber por qué, sentí la necesidad de hacerlo. Lo tomé entre las manos y noté algo extraño, un pequeño compartimento en la tapa posterior. Dentro había un diminuto dispositivo de grabación oxidado por el tiempo. Cuando lo activé, una voz masculina emergió, débil pero clara. Era Manuel. Adela, esto no puede seguir así. Lo que estamos haciendo con los fondos de la fundación es ilegal. Si Elena llega a descubrirlo, todo se derrumbará. El aire se me cortó. Había pruebas de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Mi marido, el hombre que durante años consideré simplemente débil, había sido cómplice de una trama económica que afectaba no solo a nuestra familia, sino a una fundación de caridad manejada por los Montenegro. De pronto lo entendí: aquel poder notarial que Lucía firmó siendo adolescente no era un simple trámite. Era parte de ese fraude. Y mi hija ni siquiera lo sabía. Al mediodía, Marina me llamó. Doña Elena, esta noche hay un evento en el Club Castellana. Es el aniversario de bodas de Lucía y Ernesto. Habrá prensa, empresarios y, por supuesto, Adela. Si quiere que la verdad empiece a moverse, ese será el lugar. Su voz sonaba decidida.
Yo guardé el reloj de bolsillo en mi bolso junto con la libreta negra. No le dije que también llevaba conmigo la grabadora. Había llegado el momento de observar, no de hablar. El Club Castellana estaba decorado con lirios blancos y luces suaves. Todo olía a lujo, a fingimiento. Las paredes forradas de terciopelo absorbían el murmullo de los invitados. Lucía y su marido saludaban en la entrada radiantes como siempre. Doña Adela, impecable en su vestido de seda color marfil, reinaba desde su mesa central. Su sonrisa era un arma. Me senté al fondo casi oculta por una columna igual que en aquella fiesta meses atrás. No quería protagonismo, solo mirar. Pero el destino otra vez tenía otros planes. La velada transcurría con falsa armonía. Los brindis, los discursos, la música. Hasta que Marina se levantó de su mesa, vestía de negro, sobria, con el porte de quien ya no teme. Disculpen, dijo con voz firme, necesito decir unas palabras. El silencio cayó como un manto. Lucía palideció. Adela apretó su copa con tanta fuerza que pensé que se rompería. Esta celebración continuó. Marina representa el amor, la familia y la honestidad. Pero ¿qué pasa cuando esos valores son solo una fachada, Marí? Basta, interrumpió Lucía con una sonrisa crispada. No es el momento. Pero ella no se detuvo. He visto documentos, he leído transferencias y escuché una grabación que demuestra que la Fundación Montenegro fue usada para desviar dinero durante años. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados se miraron inquietos, algunos comenzaron a grabar con sus teléfonos. Doña Adela se puso de pie altiva. Esto es una difamación. Exijo respeto. Yo me levanté despacio sin decir palabra. Caminé hacia el centro de la sala. Todos me observaron, quizá esperando otro escándalo. Cuando estuve frente a Adela, saqué el reloj del bolso. Este reloj pertenecía a mi marido, dije con voz serena. Dentro hay una grabación. No vine a gritar ni a humillar. Vine a recordarles que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su voz. Los murmullos cesaron. Pulsé el botón. El sonido del salón desapareció bajo la voz de Manuel. Adela, si Elena se entera, será nuestro fin. Un silencio helado. Después un golpe seco, la copa de Adela cayendo al suelo. Lucía se llevó las manos a la cara pálida. Papá, ¿qué es esto? Nadie contestó. El aire olía a miedo y a perfume caro. No era mi intención destruirlos aquella noche. Solo quería que supieran que yo ya no tenía miedo, que la mujer silenciosa del pasado había despertado. Vi cómo los fotógrafos se acercaban, cómo los invitados murmuraban nombres y fechas. La perfección se resquebrajaba, y en medio del caos me di cuenta de algo: no había hecho nada, solo encender una chispa. El fuego se alimentaría solo. Salí del club despacio, dejando atrás el murmullo creciente. Fuera la ciudad seguía iluminada, indiferente al drama que acababa de estallar dentro. Caminé por la Castellana, respirando profundamente. El aire frío me devolvía a la calma. Al llegar a casa dejé el reloj sobre la mesa. Ya no me temblaban las manos. Pensé en Manuel, en sus errores, en su cobardía. Y comprendí que en el fondo me había dejado las piezas para reparar su culpa. Encendí la lámpara del escritorio y abrí la libreta una vez más. Entre las páginas encontré algo que no había visto: una nota manuscrita en el margen. Si algún día decides hablar, busca a Víctor San Román. No tenía idea de quién era, pero ese nombre subrayado con fuerza parecía prometer respuestas. Me quedé un largo rato mirando la ciudad desde la ventana. Las luces de los coches se deslizaban por el paseo de la Castellana como hilos de fuego. Pensé en cuántas vidas se construyen sobre mentiras y en cuántas mujeres siguen callando por miedo a romperlas. Yo ya no podía hacerlo. Quizá esta historia, con sus heridas y sus silencios, algún día se convertiría en una de esas historias que inspiran las que otras mujeres escuchan para recordar que la dignidad no se negocia. Porque incluso el dolor, cuando se enfrenta con verdad, puede transformarse en fuerza. Tomé el reloj y lo cerré con cuidado. No volvería a usarlo, pero tampoco lo escondería. Era la voz del pasado y ahora también mi amuleto. Me recosté en el sillón y cerré los ojos. Sentí el cansancio de los años, pero también una paz nueva, limpia. Había dado el primer paso visible y el mundo alrededor empezaba a cambiar.
A lo lejos el teléfono sonó una vez. No lo atendí. Dejé que el sonido se desvaneciera en la noche. Fuera un trueno lejano anunció lluvia. Y pensé que tal vez así son las historias que inspiran, comienzan con una tormenta, pero siempre terminan limpiando el aire. Me quedé dormida con esa idea. El reloj seguía sobre la mesa quieto, pero en mi mente el tiempo seguía avanzando, empujándome hacia la verdad que todavía quedaba por revelar. La lluvia había comenzado a golpear los cristales cuando decidí llamarla. Habían pasado 2 semanas desde el escándalo en el Club Castellana, 2 semanas de silencio incómodo, en las que mi nombre aparecía en las conversaciones, pero nadie se atrevía a pronunciarlo frente a mí. Sin embargo, yo sabía que Lucía vendría. Siempre lo hace. La soberbia también necesita un escenario donde actuar. La cité en mi casa, en la misma sala donde años atrás celebrábamos sus cumpleaños de niña. El reloj de bolsillo descansaba sobre la mesa, aún con la grabación de Manuel guardada en su interior. Y junto a él la libreta negra y una carta que encontré entre los papeles del despacho, escrita por alguien que firmaba Víctor San Román. Ese era el nuevo elemento que daba un giro a todo, un socio oculto de mi marido y de Adela, un hombre que había desaparecido tras la ruina de la fundación. Si alguien sabía la verdad completa, era él. Lucía llegó tarde como siempre. El perfume caro llenó el aire antes que su voz. Entró sin mirar a los lados con la elegancia de quien cree que el mundo entero le pertenece. Llevaba gafas oscuras a pesar del cielo nublado. ¿Qué quieres ahora, mamá?, preguntó con ese tono de impaciencia que tanto se parece al de su padre. Hablar, respondí. Nada más que eso. Se quitó las gafas y me miró con frialdad. Ya hablaste demasiado. Has destruido a mi familia. Su voz se quebró, pero su orgullo la sostuvo. Yo respiré hondo. El silencio entre nosotras era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. No los destruí, Lucía. Solo mostré lo que eran, dije despacio. Y ahora necesito que me escuches. Le mostré la carta. El papel amarillento temblaba entre mis dedos. Este hombre, Víctor San Román, fue socio de tu padre y de Adela. Desvió dinero de la fundación igual que ellos. Y aún vive. Ella rió con desdén. ¿Y qué esperas que haga con eso? ¿Que lo denuncie? ¿Que me arrastre contigo en tus delirios de justicia? Aquella risa fue como un golpe. Me recordó al eco de Manuel cada vez que me llamaba ingenua. Aún así me mantuve firme. Espero que dejes de mentirte. Que dejes de ser cómplice de su nombre. Lucía caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas. La luz gris del atardecer recortaba su silueta. ¿Sabes qué pienso, mamá?, susurró. Que tú envidias mi vida. Que odias verme en el lugar donde tú nunca pudiste estar. Su frase fue un cuchillo lento, uno de esos que no matan al instante, sino que desgarran despacio. La escuché y por primera vez no sentí rabia. Sentí pena. No por ella, sino por la niña que había criado entre miedos, a la que nunca enseñé a pedir perdón. No, hija, no te envidio, le respondí. Te compadezco, porque vives rodeada de gente que te aplaude pero nadie te conoce. Ella se volvió furiosa. Cállate, no. Ya no. He callado toda mi vida y mira dónde estamos. Di un paso hacia ella mirándola a los ojos. ¿Sabes qué me dijo tu padre en su grabación? Que si yo descubría la verdad, todo se derrumbaría. Y tenía razón. Pero no contaba con que también te arrastraría a ti. Lucía se estremeció. ¿Qué quieres decir? La observé con calma. Quiero decir que tengo pruebas de tu firma en los movimientos de esa fundación. No sabías lo que firmabas, pero tu nombre está ahí. Y si caen ellos, caerás tú también. Su rostro perdió color. Durante un momento el silencio fue absoluto. Luego dio un paso hacia mí, temblando. Tú no serías capaz. Depende de ti, le corté. Aún puedes elegir. Fuera la tormenta rugía. Un relámpago iluminó la habitación, y por un segundo vi nuestros reflejos en el espejo del salón, 2 mujeres iguales y opuestas, unidas por la sangre y separadas por la verdad. Lucía se dejó caer en el sofá exhausta. ¿Qué quieres a cambio de tu silencio? No quiero silencio, le respondí. Quiero dignidad, la mía y la tuya. Ella me miró confundida. Hay un hombre que puede aclarar todo, continué.
Víctor San Román. Si tú me ayudas a encontrarlo, podríamos limpiar el nombre de tu padre y salvarte a ti. Por primera vez la vi dudar. Sus ojos antes duros se llenaron de incertidumbre. Sabía que lo que decía era cierto. Adela la había usado igual que usó a todos. El reloj marcó las 8. El mismo sonido que me acompañó tantas veces cuando la esperaba despierta de adolescente. Pero esta vez no era una madre preocupada. Era una mujer lista para negociar su destino. Lucía se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. «Si te ayudo, mamá, me perdonarás algún día». Sus palabras me sorprendieron, no porque las dijera, sino porque sonaron sinceras. «El perdón no se pide», le dije, «se demuestra». Cerró la puerta sin responder. Me quedé sola en la sala escuchando el eco de su perfume disolverse entre los muebles. El reloj seguía marcando los segundos implacable. Esa noche, mientras preparaba té, el timbre sonó. Era Marina. Tenía la mirada tensa, el abrigo empapado. «Doña Elena, alguien me sigue», susurró. Lo vi esta tarde cerca de la fundación. Un hombre alto con un paraguas negro. Sentí un escalofrío. «¿Te habló?» «No, pero dejó esto en el parabrisas de mi coche». Me entregó un sobre mojado. Dentro había una sola frase escrita a máquina. «Si siguen buscando, pagarán el precio». Nos miramos en silencio. Ya no era solo una disputa familiar. Era una amenaza real. Y en el fondo de mi alma comprendí que lo que estábamos a punto de descubrir podía ser mucho más peligroso de lo que imaginábamos. Apagué la luz, cerré las cortinas y me senté junto a la ventana. La lluvia seguía cayendo y cada gota contra el cristal sonaba como una advertencia. Tomé el reloj en mis manos. En la tapa posterior el metal reflejaba mi rostro cansado pero decidido. Había empezado esta lucha por mi dignidad, pero ahora se trataba de algo más grande, la verdad que podría cambiarlo todo. Víctor San Román era la llave y yo no pensaba detenerme hasta encontrarlo. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme. Dale me gusta si crees que algunas verdades, aunque duelan, merecen ser contadas. A veces las historias más duras son las que nos enseñan a levantarnos. Habían pasado solo 3 semanas desde aquella noche de lluvia y cada amanecer traía el mismo peso en el pecho. Desde que Marina encontró la amenaza en su coche, todo se había vuelto más peligroso. Pero también más claro. Yo ya no tenía miedo. Había pasado demasiado tiempo temblando, callando, obedeciendo. Y ahora, cuando todo parecía derrumbarse por primera vez, sentía el suelo firme bajo mis pies. El reloj seguía sobre mi mesa. A su lado las copias de los documentos de Manuel y las cartas de Víctor San Román que finalmente logré encontrar. Sí lo había hallado. Vivía retirado en un pueblo de la sierra madrileña, oculto tras un apellido falso. Cuando lo vi, supe que la culpa lo había envejecido más que los años. Yo solo seguía órdenes, me dijo con los ojos hundidos. Tu marido y esa mujer controlaban todo. Yo era solo el contador, el que firmaba lo que ellos no querían dejar por escrito. Le pedí pruebas y las tenía. Recibos, contratos, transferencias a nombre de empresas fantasma. Le prometí que no buscaría venganza, solo la verdad. Él sonrió resignado. La verdad, señora Elena, siempre es la venganza más lenta y más certera. Salí de aquella casa con una carpeta bajo el brazo y la certeza de que el tiempo de los susurros había terminado. La noticia del caso Montenegro ya había comenzado a filtrarse en los periódicos, pero nadie imaginaba que la fuente sería yo. El detonante no fue mío, fue de un periodista viejo, don Ramiro Cifuentes, un hombre al que conocí cuando Lucía aún iba al colegio. Él había cubierto en su día la inauguración de la fundación y recordaba los nombres, las caras, los discursos vacíos sobre ayudar a los necesitados. Cuando se enteró de que yo tenía pruebas, me buscó. Doña Elena, me dijo, tiene usted la historia del año. No es solo un escándalo financiero, es una radiografía moral de esta sociedad. Aquel día, mientras lo escuchaba, comprendí que lo que iba a hacer no era solo por mí. Era por todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas dentro de sus propias casas. El evento que selló todo ocurrió en el Salón Liria, una gala benéfica organizada irónicamente
por la misma familia que había usado la caridad como máscara. Yo sabía que Adela y Lucía asistirían. También los empresarios, los socios, la prensa. Era el escenario perfecto. Entré acompañada de Ramiro Cifuentes y de Marina. La orquesta tocaba valses, los camareros servían copas de champán, y nadie imaginaba que aquella noche terminaría en ruina para los dueños de la fiesta. Cuando Adela me vio, su rostro se tensó. Intentó disimular con una sonrisa. «¡Qué sorpresa!», Elena dijo con esa voz empalagosa. «No esperaba verte aquí, ni yo esperaba tener tanto valor», le respondí. Me acerqué al estrado. Pedí el micrófono. El presentador dudó, pero Ramiro, que ya había alertado discretamente a algunos colegas, le asintió. El murmullo se extendió entre las mesas. «No se asusten», comencé. «No vengo a robarles la fiesta. Solo a devolver algo que me robaron hace muchos años, la palabra». El silencio cayó de golpe. Podía escuchar incluso el tic-tac de un reloj en la pared. Saqué de mi bolso la carpeta. Aquí están los documentos de la Fundación Montenegro. Los contratos, las firmas, las cuentas ocultas en Luxemburgo. Durante años usaron el nombre de la beneficencia para lavar dinero con la complicidad de mi esposo, de su socia Adela Montenegro y de su propia hija Lucía. Un murmullo recorrió el salón, luego un grito ahogado. Lucía se levantó de su silla pálida. «Mientes», gritó. «Miento», le respondí. «Entonces explica esto». Mostré una hoja ampliada con su firma junto a la de Manuel. Ramiro Cifuentes la proyectó en la pantalla que el salón usaba para las presentaciones. Los flashes comenzaron a estallar. La perfección se había roto. Adela se levantó con la dignidad altiva de quien intenta mantener el control. «Esto es una farsa», dijo. «Una maniobra de una mujer despechada». Yo avancé despacio hasta quedar frente a ella. «Farsa. También es farsa esta grabación». Saqué el reloj del bolso, lo abrí y acerqué el micrófono. La voz de Manuel llenó la sala. «Adela, si Elena llega a descubrirlo, será nuestro fin». El impacto fue devastador. Los murmullos se transformaron en exclamaciones, las cámaras se multiplicaron y algunos invitados se levantaron indignados. Lucía intentó hablar, pero su voz se perdió. Adela se desplomó en la silla con la mirada vacía. La máscara había caído. Ramiro se acercó y me susurró: «Ya está, no necesita decir más». Pero yo no podía detenerme, no todavía. Durante años me hicieron creer que callar era una forma de amor, que soportar era una virtud. Hoy sé que el silencio es complicidad, y yo no seré cómplice nunca más. Mis palabras resonaron con una fuerza que no conocía. La gente comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza. No eran aplausos de espectáculo, eran de reconocimiento de justicia. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era la adrenalina del final, del fin de una era. Lucía me miraba con los ojos enrojecidos. Entre rabia y vergüenza se acercó un paso. «Nos has destruido, mamá». «No, hija», le respondí. «Os habéis destruido solos. Yo solo encendí la luz». Al día siguiente los titulares ocuparon todas las portadas. Escándalo en la Fundación Montenegro, pruebas de fraude y encubrimiento familiar. El rostro de Adela demacrado aparecía junto al de Manuel en fotografías de archivo. Y en una esquina, casi discreta, mi imagen de perfil, una mujer mayor con mirada serena sosteniendo un reloj antiguo. El fiscal abrió una investigación formal. Ramiro Cifuentes publicó una serie de reportajes que se convirtieron en referencia. Y de pronto lo que había sido una tragedia privada se transformó en un símbolo. Las mujeres del barrio me paraban en el mercado. Me daban la mano. «Gracias, doña Elena», me decían. Por decir lo que muchas no nos atrevemos. No buscaba héroes ni admiración, solo paz. Pero aquella paz, entendí, no llega sin tormenta. Una noche, cuando el bullicio mediático empezaba a disiparse, recibí una carta sin remitente. Dentro una sola frase escrita a mano: «Hay más verdades bajo tierra. No confíes en nadie». Reconocí la caligrafía de Víctor San Román. Así que todavía no había terminado. Quizá lo que había revelado era solo una parte de la historia.
Cerré la carta con cuidado y la guardé en la libreta negra. Fuera el viento movía las cortinas como si alguien invisible cruzara la habitación. No sentí miedo, solo una extraña calma, porque ya había aprendido que una vez que la verdad sale a la luz, nadie puede volver a enterrarla del todo. Y aunque el precio de hablar sea la soledad, al menos es una soledad limpia. Aquella noche dormí sin sobresaltos. Por primera vez en muchos años no soñé con gritos ni con puertas cerradas, solo con un amanecer nuevo. Un amanecer que lo intuía traería aún más revelaciones. El amanecer de aquel día tuvo un color diferente. No era el gris de los meses pasados ni el dorado que anunciaba las fiestas. Era una luz limpia, serena, como si el cielo mismo hubiera decidido darme tregua después de tantos años de tormenta. Desperté temprano con una calma extraña. La prensa ya no hablaba tanto de mí. Los periodistas se habían cansado de repetir titulares sobre la madre valiente que rompió el silencio y la justicia seguía su curso lento, burocrático, pero inevitable. Adela Montenegro enfrentaba un proceso judicial. Lucía, en cambio, había desaparecido de los focos. No supe más de ella durante semanas. Yo tampoco la busqué. Aprendí que el silencio, cuando se elige, también puede ser libertad. Pasaba los días entre el jardín y la fundación, que había empezado a levantar con la ayuda de Marina. La llamé Casa de la Voz. Un lugar para mujeres mayores que habían sido silenciadas por sus familias por la vida o por el miedo. Cuando entraban por primera vez, muchas no levantaban la mirada, pero bastaban unos días de compañía, de conversación, de respeto para que volvieran a reír. A veces me sentaba con ellas a tomar café y escuchaba sus historias. Cada una tenía su propio infierno y aún así todas querían seguir viviendo. Y yo pensaba, quizá eso sea el verdadero milagro, sobrevivir sin perder la ternura. Una tarde de otoño, mientras revisaba los papeles del nuevo proyecto, oí el timbre. Cuando abrí la puerta, me encontré a Lucía, más delgada, con el rostro cansado y la mirada sin maquillaje. Traía en las manos un sobre cerrado. No dijo nada al principio. Solo me observó esperando que hablara yo. ¿Puedo pasar?, preguntó por fin. Asentí en silencio. Entró y se sentó en el mismo sillón donde meses atrás habíamos discutido como enemigas. Esta vez no había perfumes ni orgullo, solo cansancio. Vengo a darte esto, dijo, dejando el sobre la mesa. Es la renuncia oficial a todos los bienes de la familia. El juez me ofreció conservar parte de la herencia si colaboraba, pero no quiero nada. Me quedé mirándola sorprendida. ¿Por qué? Lucía suspiró. Porque ya entendí lo que me decías. Creí que tener poder era ganar, y no me di cuenta de que en el camino perdí todo lo que de verdad importaba. No supe qué responder. Solo le ofrecí té como cuando era niña. Ella lo aceptó. Durante unos minutos no hablamos, pero el silencio ya no dolía. Era un silencio distinto, lleno de comprensión. ¿Podrás perdonarme algún día?, preguntó al fin. La miré con ternura. El perdón no se pide, Lucía. Se construye. Y hoy acabas de poner el primer ladrillo, sonrió débilmente. Su mirada tenía un brillo que no le veía desde que era pequeña. No era alegría. Era alivio. Cuando se marchó, supe que aunque el camino sería largo, algo se había roto definitivamente y algo nuevo acababa de comenzar. Esa noche abrí la carta de Víctor San Román que había recibido días antes. Su letra temblorosa me anunció que había decidido entregarse a las autoridades. Ya no puedo con el peso de la culpa, escribía. Pero gracias a usted, señora Elena, comprendí que el valor no está en esconder lo que fuimos, sino en asumirlo. Usted me recordó que la verdad también puede salvarnos. Apoyé la carta sobre el pecho y cerré los ojos. Por primera vez sentí gratitud por todo lo vivido, incluso por el dolor, porque sin ese dolor nunca habría descubierto la fuerza que siempre tuve escondida. Con el paso de los meses la fundación creció. Las mujeres llegaban de todas partes, viudas, madres olvidadas, hijas heridas. Compartíamos las tardes entre risas y confesiones. Yo les hablaba de mi historia sin nombres ni fechas, solo con emociones. Les contaba cómo una mujer
puede perderlo todo y aún así volver a levantarse. Algunas lloraban, otras me abrazaban, y en cada mirada encontraba un reflejo de lo que fui. Un día una joven voluntaria me preguntó, ¿qué la mantuvo viva, Elena? Pensé en la pregunta y respondí, la esperanza de que mi historia sirviera para que alguien más no callara. Ella asintió y dijo algo que nunca olvidaré. Entonces su vida no fue una tragedia, fue una lección. Las tardes de invierno en Madrid traen un frío silencioso de esos que invitan a pensar. Una de esas tardes, mientras caminaba por el Retiro, me senté en un banco y miré el estanque. Los patos nadaban tranquilos, ajenos al ruido del mundo. Pensé en Manuel, en su voz grabada en aquel reloj. Lo perdoné en silencio, sin palabras, porque entendí que su error, como el de muchos hombres de su tiempo, fue confundir autoridad con amor. Pensé también en mi hija, en la niña de rizos oscuros que corría por este mismo parque hace tantos años, y supe que pese a todo el amor que siento por ella, nunca desaparecerá. El amor de una madre no muere, se transforma. A veces se vuelve distancia, a veces enseñanza, pero sigue siendo amor. Cuando regresé a casa esa noche encendí la radio. El periodista Ramiro Cifuentes hablaba en un programa sobre la voz de las mujeres invisibles. Mencionó mi nombre. Dijo que mi historia había inspirado a decenas de denuncias nuevas a mujeres que decidieron dejar de callar. Sonreí. No porque buscara fama, sino porque por fin entendí que el dolor puede transformarse en algo útil, en algo que cambia vidas. Aquel día comprendí cuál era mi verdadero legado, no las propiedades, ni los papeles, ni los escándalos. Mi herencia era la palabra, esa que durante años me prohibieron usar, esa que ahora podía compartir con libertad. Hoy, cuando miro atrás, no me reconozco en la mujer asustada que era. La Elena de entonces vivía de rodillas ante el amor de otros. La de ahora camina erguida aunque el camino esté lleno de cicatrices. Y si algo aprendí, es que la dignidad no se hereda, se conquista. No sé cuánto tiempo me quede, pero ya no tengo miedo. He vivido lo suficiente para entender que las heridas no son un signo de debilidad, sino de resistencia. Cada arruga, cada lágrima, cada noche de insomnio fue necesaria para llegar aquí. Y si pudiera volver atrás, lo haría todo de nuevo. Pero esta vez sin callar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si alguna parte de mi camino te recordó al tuyo, si alguna palabra te hizo pensar o sentir, te invito a seguir aquí conmigo, en este espacio donde las voces silenciadas vuelven a sonar. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque al final todos merecemos una segunda oportunidad, incluso las madres que alguna vez fueron olvidadas. Fin de la historia, pero no del camino.